Ellos eran los gobernantes tiránicos de la mayoría del mundo antiguo. Exigían que la humanidad saciara su insaciable apetito de más. Construyeron ídolos para ellos, sacrificaron niños para aplacarlos y cometieron actos innombrables en sus nombres. Han pasado miles de años desde su influencia dominante, pero ¿estamos viéndolos resurgir? Hoy, con la ayuda de nuestro invitado, lo descubriremos, pero primero me acompaña en la mesa de Haviland Ford. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy honrada de volver al programa. Es un gusto Sí, tenerte sí. aquí y te queremos. Por cierto, vives Hola. cerca de aquí, en la zona. Sí, vivo Así que, en Fort Worth, Texas. Qué bendición Sí. tenerte. Ana Kendall, ¿cómo estás? Sí, estoy muy contenta. Aún de eres estar aquí. pelirroja. Así es. Rachel Lamb Brown, ¿cómo estás? Estoy bien, y vaya, qué tema tan explosivo vamos a estar hablando hoy con nuestro invitado. Vamos a hablar sobre dioses con D minúscula, Ujú. que en realidad son demonios. Antiguas deidades Sí, que... antiguas fuerzas demoníacas que influyeron en el antiguo Israel Ujú. y ahora han entrado en El nuestra país. atmósfera. Sí. Cindy Murdoch, es toda una locura. Siquiera puedes creer lo que le hacen a los niños. Hablaremos de eso en un No, y minuto. estoy muy lista para empezar con Bien. esto. Va a ser muy poderoso. ¿Lista para empezar? Estoy lista. Bien, muy bien. Ha sido autor de varios bestsellers del New York Times y está aquí para hablarnos de su último libro, que se titula El regreso de los dioses. Por favor, reciban a nuestro amigo, el rabino Jonathan Cahn. Hola a todas. Hola. ¿Qué tal? Recién lo pensé, me recordó a Marcus, y es que con lo que haces estás descubriendo y estás revelando la verdad acerca de cosas demoníacas que suceden en el ámbito demoníaco, y los demonios están gritando como en Star Trek. ¡Kang! Sí, sí. No les gusta lo que No, haces, es lo que no. quiero decir. Es todo otro Sí. nivel. Pero Dios te ha ungido para hacerlo y hay ángeles a tu alrededor sin duda y oraciones. Por favor, oremos por el rabino Cahn. Bueno, ¿fueron los dioses de los tiempos antiguos creaciones de la mente de los hombres o había algo más en ello? La Biblia revela algo muy interesante sobre este misterio olvidado y descubrirlo podría ser clave para entender qué está pasando ahora en nuestro mundo. Pero volvamos un poco, para quienes no te Ujú. hayan escuchado antes, Ujú. y hablemos sobre cómo Dios te mostró cosas que estaban sucediendo en el Antiguo Testamento con el Ujú. antiguo Israel. Ujú. Tus libros han tomado esas historias Sí. para revelar cómo esas mismas fuerzas demoníacas están trabajando y están visibles. Así que hablemos un Sí. poco sobre eso. Sí, bueno, ahora, como sabes, estamos viendo cómo todo enloquece en el mundo, porque vemos que es todo, no solo los cristianos, no solo los conservadores, incluso los liberales dicen, es una locura, Claro. esto es incluso utilizan la palabra demoníaco. Es una locura, estamos transicionando a los niños, eso hacemos, es demencia, de verdad, es irracional, lo que se ha apoderado de Estados Unidos, lo que se ha apoderado del país. Y ciertamente hay algo, y si hubiera un misterio detrás de todo esto, que se remonta a los antiguos dioses del mundo antiguo de Babilonia, de Mesopotamia, ¿Y qué tal si estos dioses, miren, estudié mitología en la escuela, bien, todo es una historia, y si no es solo una historia, y si hay una conexión, claro que está la historia, pero ¿qué tal si en serio hay algo real en estos dioses? Me pregunto, ¿y si regresaron, y si están trabajando ahora, y si pudiéramos saber sus nombres, quiénes son, cómo trabajan, y hacia dónde nos llevan, a dónde se dirigen y qué podemos hacer al respecto como creyentes? Bueno, pues como saben, en la Biblia, muchos creyentes lidiaron con esto en su mundo, lidiaron con una cultura en la que había dioses. Esta es la configuración de la Biblia. Cuando habla de los dioses en Deuteronomio, dice que adoraban a los dioses y en los Salmos ofrecían sus hijos a los dioses. En realidad usa la palabra que es la palabra Shadim. Shadim significa las entidades o los espíritus, no eran solo dioses de ficción. Había espíritus detrás de los dioses. Esa es una cosa. Luego, cuando tradujeron esa palabra al griego, cuando los rabinos dijeron necesitamos una palabra en griego, se les ocurrió la palabra daimonia. La palabra demoníaco surgió de ella. Bien. Entonces, cuando Pablo dice que los paganos están
adorando ídolos y todo eso. Dice que están adorando a los daimonia, a los demonios. Lo que dice es, lo primero es que hay algo real en estas cosas. Número uno. Lo segundo es que si en ese tiempo todas las naciones fueron entregadas a los dioses, fueron entregadas a los espíritus. Y en realidad lo ves. Cuando miras todo el mundo pagano, en realidad ves señales de posesión. Todas las culturas tienen señales de posesión. No solo lo lees en la Biblia. Por todas partes hablaban de personas sacudiéndose y temblando. Y cuanto más cerca estaban del Dios, más poseídas estaban. Por ejemplo, el oráculo de Delfos, todas iban al oráculo con esa mujer. Estaba poseída, estaba temblando, babeando y todo eso. Así que había una posesión. Ahora, lo que pasa es que no solo las personas pueden ser poseídas, las culturas pueden ser poseídas, las naciones pueden ser poseídas. Por ejemplo, la Alemania nazi es completamente diferente, poseída, ¿cierto? Y el asunto es que, entonces, ¿qué cambió? Porque de estar vivos en aquel tiempo, en ese lugar, estaríamos acabados. Los dioses estarían en todas partes. Es extraño que fuera así, pero lo que cambió fue una palabra, Jesús, Yeshua. Es el único. Él lo cambió porque cuando llegó, primero que nada, tenía el poder de expulsar a los espíritus. Sabemos eso, ¿no? Pero en el mundo pagano, los espíritus se conectan con los dioses. Así que cuando envió a sus discípulos a Roma, ahí hubo un choque, porque era el Dios contra los dioses, espíritus contra espíritus. Cuando lees el libro de los Hechos, primero, la mujer poseída está siguiendo a Pablo, la expulsa y todos los hacedores de ídolos se alborotan. Claro. En la otra parte, toda la ciudad se alborota por Artemisa, la diosa. Quieren matar a sus discípulos porque los están alejando de los dioses. Así que había una guerra ocurriendo, de hecho. La gran persecución de los cristianos, ¿saben cómo empezó? Uno de los oráculos le habló al emperador y le dijo básicamente, persíguelo. Provino de una mujer poseída que hablaba por un dios. Así que lo importante es que de haber vivido entonces nos dirían, cristianos, inclínense ante los dioses o los lanzamos a los leones. Todo se trataba de eso. Pero finalmente el evangelio prevaleció. ¿Y qué pasó? De repente, toda la cultura fue purificada. Los dioses fueron expulsados. Ahora los templos estaban vacíos y eso significa que los espíritus fueron expulsados. Así que esto es, pongámoslo así, este es el mayor exorcismo en masa en la historia mundial. Guau. Es lo que fue. ¿Y a dónde iba el evangelio? Lo mismo sucedía. Exorcismo masivo. Así que cuando hablamos de nuestra cultura es única. La razón por la que Occidente es así es que es la única cultura que fue exorcizada. Por eso es única. Y ese fue el gran exorcismo, pero hay una advertencia que Jesús dio. Y la gente escucha esto y piensa, decide pasar por alto lo que está diciendo. Dijo que si un espíritu sale de un hombre, va al desierto y busca un lugar, pero no lo encuentra. Entonces dice, regresaré a mi hogar, a mi casa. Regresa al hombre, se encuentra con que la casa está limpia y barrida, vacía, y dice, voy a traer a mis amigos de vuelta. Así que vuelve con 7 espíritus amigos que son más demoníacos que él, a ese hombre. Y Jesús dice, el último estado del hombre es peor que el inicial. En otras palabras, el hombre está peor estando reposeído de lo que estaba cuando era solo pagano. Pero él no lo dice sobre una persona. Él dice que será así con esta generación. Está hablando de una generación. Y cuando llevas esa advertencia a una escala más grande, piénsenlo, nuestra civilización fue poseída. Fue exorcizada. Esta es la advertencia. Si Estados Unidos y Occidente llega a apartarse de Dios, los espíritus regresarán. Y regresarán a la cultura. Y regresarán para reposeerla. Claro. Y claro que todos los dioses antiguos que expulsaron regresarán. Así que si quieren entender lo que ha pasado durante los últimos 50, 60 años, es esto. Porque cuando hablas claro. de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, como lo que mamá dijo al principio, no podríamos imaginarlo. Y es justo porque es mucho peor de lo que nunca ha sido. Exacto. Sí, de Exacto. hecho, comienzas el libro hablando de la Trinidad Oscura. Háblanos de esa base. Pues la pregunta es, bueno, si están volviendo, ¿qué dioses están volviendo? ¿No creen? Y los dioses son, Estados Unidos no es solo una nación, es todas las naciones, es el occidente, pero Estados Unidos siguió los patrones de Israel. Cuando se creó fue en la apariencia de Israel. La cultura occidental tiene a Israel de imagen. Así que, si nos apartamos de Dios, los mismos dioses que llegaron a Israel en su caída van a regresar a Estados Unidos y Occidente. ¿Y quiénes serán esos dioses? Yo les llamo, en el regreso de los dioses, les llamo la Trinidad Oscura. Y al primero de la Trinidad Oscura se le conoce como el poseedor. Su nombre significa el poseedor, el dueño, el amo, el señor. Y lo conocemos en hebreo. Esa palabra es Baal o Bal.
Sí, es el primero. Siempre ves a Baal al principio. Es el primer espíritu que vuelve y dice, traeré a mis amigos. Así que siempre verás a Baal y a los dioses. Lo primero sería que si Estados Unidos empieza a cambiar, ¿y cuándo ocurrió? Ocurrió a principios de los 60. Fue cuando dijimos, vamos a sacar a Dios de la escuela, vamos a quitar la oración, vamos a quitar la palabra. Solo algo pequeño, no será un gran problema. Pues claro. abrimos la puerta. Cuando abres la puerta, los dioses van a entrar. Con eso no hay término medio. Nunca ha habido un término medio. Es Dios o el paganismo, eso es todo. Sí. Pero no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces quitaron eso y ¿qué sucedió? El espíritu de Baal comenzó a entrar al país. ¿Qué dice la Biblia de este espíritu? El espíritu de Baal causó que Israel olvidara a Dios. Y lo que ha estado haciendo desde entonces es que el país olvide a Dios, que olvide que alguna vez conocimos a Dios. Y también dice que causó que Israel se apartara de los mandamientos, pues literalmente hemos anulado los 10 mandamientos, justo como Israel hizo. Es el espíritu es que los dioses son paganos. Si vuelven ahora, todo les será diferente. Volverían a una nación cristiana, entre comillas. Van a buscar, su misión es tomar una nación cristiana y paganizarla, convertirla en una nación pagana. Y es exactamente lo que hemos estado viendo. Además, una de las cosas que hace Baal es que busca expulsar a Dios de todas partes. Cierto. ¿Recuerdan a Elías y lo que pasó? Bueno, ¿qué le ha pasado al país? Primero de las escuelas, fuera de la cultura, fuera de la plaza pública, fuera de las universidades que fueron Exacto. fundadas para Dios. El Exacto. sistema escolar fue fundado para Dios y Baal lo cambió por completo. Miren hasta dónde llegó. Hay un espíritu que intenta sacar a Dios de todo, fuera de la cultura. Solía ser diferente. Esto fue antes de mi tiempo, pero no por mucho. Pero antes las películas eran los 10 mandamientos, Ben-Hur, sí. Quo Vadis. Sí, En serio, estaba por definitivamente. todas partes. Y miren, cuando quitas a Dios, lo que sucede, la advertencia de Jesús es, la casa no permanecerá vacía. Si sacas a Dios de ahí, miren lo que ha entrado al cine, Es a terrible. Hollywood, miren lo que ha entrado a las aulas de jardín de niños. Nunca lo hubieran imaginado en los 60, pero miren ahora, y así es como Baal entra. Y también, Baal también, de maneras que ni siquiera pudimos notar, está paganizando la cultura a fondo. Y así hasta lo progresista proviene de Baal. Y les Sí. daré un ejemplo. Cuando tienes un Dios, hay una verdad. Y punto, eso es todo. Cuando tienes muchos dioses, no hay una verdad. Cada uno tiene su propia verdad auténtica. Claro. Así que todos Claro. dicen, pues no hay una verdad real, todo es relativo. Además, también recuerden, si eres un hacedor de ídolos, si eres pagano, tú mismo haces tu propio Dios, tú creas tu propio Dios solo. Significa que puedes crear la verdad, puedes crear la realidad. Eso es el progresismo. Yo creo mi propia realidad. Si un hombre dice que es mujer, esa es su realidad auténtica. No se Claro. discute. Si dice que es un árbol, es lo mismo. Es lo que está pasando en nuestra cultura. Además, cuando sacas a Dios de esto, todo se convierte en Dios. Todo se convierte en Él. Así que el sexo se convierte en Dios, el entretenimiento y la computadora. Todas las cosas se convierten en Dios. Y el nombre Baal en realidad significa amo. Y recuerdan, la idea era que todos hicieran lo suyo. Van a ser libres. Les daremos libertad, mujeres y hombres. Todos serán libres. Lo que ha sucedido es que estamos más esclavizados ahora que nunca. Estamos impulsados por Baal. Estamos impulsados por las drogas, por las adicciones más que nunca en la vida. Eso está sucediendo, incluyendo la tecnología. Sé que quieres llegar ahí. Sí, bueno, la verdad sí quiero. Muy rápido tocaremos la tecnología, pero también hay que mencionar los años 70, el 73, Roe v. Wade. Viene con los Los dioses. años 60, es uno de los dioses. los años 70, todo eso. Podemos sí. ver cada década en la que Sí. entraron por la otra puerta. Sí. Y se vuelve más más. Porque miren, como en los años 60 eran los primeros pasos, pero miren dónde estamos ahora. Todo lo que estamos viendo ahora está conectado a eso, porque no se detienen. No es que la idea sea, bueno, está bien, seremos tolerantes. Nunca se detendrá, seguirán avanzando sin parar. Y ahora estamos viendo la profundidad de estos dioses. Y apenas estamos hablando y puedo decirles que puedo hacer esto porque profundizamos más, pero sí. solo podemos tocar estas cosas. Otra cosa del paganismo. Dice que las personas, cuando hacen los ídolos, van a adorar las obras de sus propias manos. Y lo que sucede en el país es que estamos adorando las obras de nuestras manos. Cuando Pablo habló en el Areópago sobre los dioses y dijo que no deberían estar adorando las obras de sus manos, la palabra que utiliza en griego es tecne. La palabra tecnología viene de ahí. Lo que dijo fue que en realidad adoraremos nuestra propia tecnología.
nos impulsará, nos haremos adictos a ella. Y la mayor tecnología, el mayor ídolo es la computadora. Es decir, sé que es una herramienta, Sí. pero sabemos que hay personas que son adictas. El mayor ídolo es ese. Sí. Nuestros celulares. ¿De verdad? Son pequeñas computadoras. Nosotros lo usamos para Dios y eso está bien, pero la gente es adicta, nuestros hijos también, todos somos. Y noten otra cosa que dice. Dice que aquellos que hacen los ídolos se vuelven como ellos. Lo que está sucediendo es que los humanos se están volviendo menos humanos. Se están haciendo menos capaces de interactuar. Se hacen como la computadora y la computadora más humana. La gente eso es un ídolo. Y otra cosa sobre esto es que todo vuelve a la Biblia. Otra cosa, con un ídolo, bueno, hacen el ídolo y dicen que este ídolo es Dios. Dicen que el ídolo es Dios. Así que hay una confusión en el mundo pagano entre la realidad y la imagen. Este ídolo es Dios. Así que lo que vemos es la confusión de tener ahora la realidad virtual. Está confundiendo la realidad. Lo virtual se convierte en real y lo real se desvanece. Todos están tan metidos que lo real se convierte en virtual. Todo eso es paganismo, en una forma del final de los tiempos. Sí, número Sí. 2, que es la hechicera. Sí, es grande. Que, en serio, me impacta mucho. Hablamos de eso todos en la mesa hace como 10 años. Nunca podríamos haber imaginado Sí. lo que estamos Sí. viendo con nuestros hijos. Sí, y es como la etapa tardía del asunto, pero todo esto empezó con Baal, empezó en los 60. Así que Baal entra y cuando lees la Biblia, de hecho dice Baal y Ashtoret. Siempre es Baal y él tenía una esposa. Y bueno, ella está en todas partes, no era fiel, así que estaba en todas partes. Pero en la Biblia se le llama Ashtoret, aunque está en todos lados. En Medio Oriente se le llama, ¿han oído estos nombres? Ishtar, de ahí sale Ashtoret, Ishtar. Y también cuando fue a las tierras griegas se convirtió en Afrodita. Y luego cuando fue a Roma se convirtió en Venus. Pero está en todas partes. Y la gente se pregunta de dónde vienen Sí. esos nombres de la mitología. Sí. Pero hay espíritus detrás de ellos. Definitivamente, porque ves los mismos atributos en cada tierra, lo mismo. Ella es la diosa de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Es la diosa de la autogratificación, no puede controlarse. También es la diosa de la destrucción al mismo tiempo. Y se le llama la ramera o la diosa prostituta. Así que, porque era prostituta, si no sabían. Así que en el libro la llamo la hechicera, porque también se le llama la hechicera, la que hechiza. Pero la llamaré Ishtar, porque es lo más común. Entonces, lo que sucede es que primero tienes a Baal y cuando entra Baal, lo siguiente que entra es la diosa. Y miren lo que sucedió en el país. Empezamos a apartarnos en los 60. ¿Qué sucedió? Esperábamos que pasara algo que revolucionara la sexualidad. Y tuvimos la revolución sexual en el Exacto. momento perfecto. Definitivamente. Y Sí. Baal es, la verdad, todos intentaban poseer a Estados Unidos o poseer al oeste. Así que Baal intenta poseerlo, como dijimos, simplemente sacando a Dios y luego el materialismo. Pero la hechicera Ishtar lo hace a través de la sexualidad y entonces empieza a anular la sexualidad bíblica, los valores bíblicos sobre la familia, el género, la sexualidad, el matrimonio y empieza a reemplazarnos con valores paganos. Todo lo que llamamos la nueva moralidad, todo es pagano. Es lo que tenían entonces y empezamos a ver fornicación, vemos el matrimonio empieza a debilitarse, relaciones extramaritales y la otra cosa es que ella odiaba el matrimonio, es una prostituta. Las prostitutas sacan el matrimonio del lecho matrimonial Es cierto. y lo llevan a la cultura, hacia el mercado. ¿Y qué pasó? Vemos cómo Estados Unidos se sexualiza, está por todas partes. ¿De dónde vino eso? Vino porque el pacto matrimonial fue eliminado. Y cuando haces eso, no solo sexualizas la cultura, también debilitas el matrimonio. Y ella odiaba el matrimonio. Así que, ¿qué ha pasado desde los 60? El matrimonio se ha debilitado, Sí. el matrimonio se ha roto, gente, familias rotas, hogares rotos, niños rotos. Es lo que representa Ishtar, es lo que hace. En griego, se le llamaba, la palabra para prostituta era porn o porneia. La Wow. palabra porno proviene de esta diosa. Su literatura es la primera pornografía en el mundo. Y lo conectamos con la tecnología. Sí, exacto. Sí, es lo que porque estaba es casi pensando. como, recuerdan lo que dijo Jesús, cuando vuelvan volverán más fuertes, porque ahora tienen la web, ahora tienen internet, ahora tienen pornografía. En el pasado... En tu teléfono. Sí, en tu teléfono. En el pasado solo tenía piedra y ya. Podía Sí. hacer imágenes de piedra y difundió todas esas imágenes de piedra. Ahora hay tecnología. De hecho, pornografía significa, los grafos de la porneia significa los escritos de la prostituta. Y los primeros que tenemos son de Ishtar. Y la palabra Eros, de la que proviene erótico, Eros en realidad era un dios. Y él nació, la madre de Eros era esta diosa. Así que esta diosa produce porno. La diosa produce lo erótico, erotismo. Entonces, ella posee a la gente con la pornografía. Ella posee a las personas con todo este espíritu. Y miren cuántas personas son adictas Oh, a eso. Ella muchísimas, seduce, sí. es seductora. También es
la diosa de la brujería, era la diosa de los hechizos. En el mismo momento, en los 60, cuando toda esa revolución sexual llegó, fue el renacimiento de la brujería en el país. Nunca antes había sucedido. Cuando sacas a Dios, esto es lo que ganas. Y Así llegó la nueva 100%. era, llegaron todas esas cosas. Así que ahora compartí que tenemos más brujas en el país ahora que presbiterianos. Hay un espíritu de brujería alrededor, y no solo en las brujas, está en Hollywood. Es todo un espíritu de esta nueva era y todo este tipo de cosas. Y también es la diosa de las sustancias, de la intoxicación. ¿Y qué sucedió al mismo tiempo? Sucedía lo sexual, la revolución sexual, sucedía la explosión de drogas en Estados Unidos. Tenemos más adictos ahora que nunca. En serio, no se lo imaginarían. Somos más adictos. Es el hechizo de la diosa. Es ella. Es la hechicera. Ella seduce. En esta parte la llamo la transformadora, porque es otra cosa. Es todo otro tema. Pero es ella. Es ella. Cuando investigas, y tuve que ver las inscripciones antiguas y pensé, wow, veamos qué hay ahí. Y cuando investigué sobre la diosa, ella dice, soy una mujer, soy un hombre. Sí. Guau. Ella misma Wow. era físicamente una mujer, pero tenía atributos masculinos. Era una guerrera, era una luchadora, era violenta, la verdad, pero era mujer. Pero en realidad era andrógina, era ambos. Tenía atributos de ambos. Además, para su adoración, dice que le dijeron, tú eres la que convierte a un hombre en una mujer Wow. y a una mujer en un hombre. Ujú. Entonces, lo primero es que ella no sucede al principio de la revolución sexual, pero luego, mientras sigue avanzando, comienza a llegar aquí. Pero puedes ver esto, podíamos ver que desde antes de que llegara a donde está ahora, había un espíritu intentando. Lo que hace es que ella masculiniza a las mujeres, les quita lo femenino a las mujeres. Y desde los 60, con este movimiento para masculinizar a las mujeres, quitarles su naturaleza femenina, quitarles la mater, mucho antes de que llegara aquí. Para quitarles eso, mujeres no necesitan hombres, mujeres son su propio hombre, ustedes hagan lo suyo. Y está el feminismo radical al mismo tiempo. Bueno, ella en realidad se rebeló contra su padre, que se llamaba Anu, era el jefe de los dioses. Se rebeló porque vivía en un patriarcado. Hay cosas como odiamos el patriarcado, odiamos al patriarca. Pues eso viene de ella. Ella fue la que se rebeló. Pero luego tienes la feminización de los hombres. Dice en las antiguas tablas que ella erosiona la masculinidad de los hombres. Así que noten lo que hay en nuestra cultura, y todos lo sabemos. Nunca fue así antes. Es porque está este espíritu con el cual, si un hombre es masculino, diremos que eso es masculinidad tóxica. Debemos odiar eso, odiar a los hombres y ya. Si una mujer es masculina, entonces, ¡bravo! ¿Cierto? ¿De qué se trata eso? Ese es el espíritu de la diosa que puede mezclar la sexualidad, confunde la sexualidad. Y todo esto ha estado sucediendo hasta llegar a donde estamos. Por cierto, mencionamos que los dioses siempre van por los niños. Así que aquí hay otra cosa. Las mujeres, las niñas están siendo entrenadas desde el principio para pensar que no necesitan a los hombres para nada, que hagan lo suyo, sean fuertes. Los hombres, los niños están diciendo, no, es decir, los niños están quedando atrás. Y ellos son, el instinto natural de proteger está siendo canalizado en los videojuegos. El instinto natural de la sexualidad se está canalizando a la pornografía. Así que los están entrenando desde el Sí. principio y está afectando todo. Todo. Y va a ser Todo. mucho más explosivo cuando continuemos. Bueno, vemos que estos antiguos dioses están causando que nuestro mundo enloquezca. ¿Qué les dirías a los cristianos que viven en estos Sí. días? ¿Cómo podemos Por eso escribí alentarlos? el libro El regreso de los dioses. Primero tienes que ver con qué estás lidiando, porque si luchamos y no sabemos contra qué luchamos, no vamos a lograrlo. En segundo lugar, al final siempre llega la esperanza. Escuchen, ahí es donde estamos. Es lo que Eliseo enfrentó, es lo que Moisés enfrentó, es lo que Pablo enfrentó. Tenemos el mayor Sí, poder. sí, Tenemos sí, el poder sí. más grande. Amén. Lo tenemos, pero tenemos que pelear. Y de eso se Amén. trata. Amén. El Sí. tercero de la Trinidad Oscura se llama el Destructor. Y este es el que, bueno, en el mundo pagano era muy común ofrendar seres humanos. De verdad, en todo el mundo, no solo en un lugar, en serio. Los germánicos lo hacían, los polinesios también, era en todas partes. Pero también era muy común ofrendar niños, en todas partes, porque los Y lo niños son hacen con indefensos. el aborto. Lo están haciendo. Y escuchen, la mentalidad pagana es que odian a los débiles. Entonces, si eres viejo o joven, puedes ser destruido. Así que no era seguro ser un niño entonces. Y lo que sucedió es que cuando Israel, recuerden, cuando Israel se alejó de Dios, terminaron
terminaron ofrendando a sus propios hijos. Y es difícil imaginarlo. Iban a los altares, los ponían en el valle de Hinnom, se llenó de altares con la sangre de sus hijos, y por eso fueron destruidos al final. Entonces está el tercero, el destructor, que es Moloch. Y Moloch es el dios que exige a los niños. Lo que esto significa es que lo único que terminó con todo esto, y de verdad, gracias a Dios por Dios, lo único que terminó fue el Evangelio. El Evangelio es lo único que terminó con el sacrificio humano, con el sacrificio de niños. Eso fue, sí, pero la advertencia es, Jesús dijo, si te alejas, si la casa queda vacía, si sacas a Dios, Moloch vuelve al país. Moloch vuelve al occidente, y lo hará sin falta, en serio. Primero está Baal al alejarse. No hemos llegado a la segunda aún, tiene que ver con la sexualidad. Luego nos trae a Moloch. Moloch llegó en 1970, el aborto sin restricciones en el país. En 1973 está en todos lados, Roe versus Wade. Eso, la verdad, es una cosa pagana. En realidad estamos haciendo lo que los israelitas hacían. Estamos ofrendando a nuestros hijos. No lo llamamos así. ¿Sabían que el aborto solo terminó en realidad gracias al Evangelio? El aborto en sí y el infanticidio. Ahora nos alejamos del aborto y están promoviendo el infanticidio. Que puedas matar a un niño incluso después de nacer. Eso está en las leyes. Tratan de negarlo, pero está ahí. Ese es el espíritu del destructor. Y todos estos dioses llevan a la muerte. Intentan hacer que te destruyas a ti mismo o que los padres destruyan a sus hijos. Cuando investigué cómo ocurrían los sacrificios antiguos, eran de la misma manera. Involucraba que los padres los ofrendaran. Algunos los entregaban al abortista o a su sacerdote. Tenían un tambor, tenían música para silenciarlo, para ahogar el ruido. Era un horror. Nuestra cultura lo silencia para que no sepas lo que sucede. Dicen que de hecho los niños pobres eran lo que se ofrendaba más que ningún otro, porque les pagaban a las personas pobres para tener a sus hijos. Así que, de verdad, Moloch es un racista. Moloch odia a los pobres. Moloch odia a todos. ¿Y qué es Planned Parenthood? ¿Qué está sucediendo ahora? Más niños pobres se ofrecen que cualquier otro niño ahora. Muy bien, Sí. se nos acabó el tiempo. Hay un punto muy importante que quiero que se lleven del programa de hoy. Aunque parecen tener mucho poder, como Jonathan lo dijo, no es nada comparado con el poder y la fuerza de nuestro Dios y el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que los demonios tiemblan ante Dios porque saben que Él es todopoderoso y tiene toda autoridad. Como creyente tienes esa autoridad en Él. Y puedes operar no en el miedo, sino operar en el amor, en el poder y la fuerza, y saber que Dios está contigo, y puedes enfrentar algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo, puedes hablar. Quiero que te animes hoy, porque el Señor te tiene en sus manos, y si algo de lo que hablamos hoy te conmovió, tal vez no sabías que estabas luchando contra el miedo, tal vez no le has entregado todo tu corazón al Señor, esa es la decisión más importante que tomarás en la vida. Invitar a Jesús a tu corazón y vida. Pídele que perdone tus pecados y luego empodérate para cumplir tu destino aquí en la tierra. Hay colaboradores de oración a la espera, increíbles, orarán contigo. Puedes ir a daystar.com, hacer clic en oración y enviar tu petición. Oramos por todas las que llegan a Daystar. Pero quiero que entiendan algo. Como dijo Rachel, necesitamos esperanza. Y ese es el asunto. Podemos aprender sobre todo esto. Apenas tocamos la superficie del libro, necesitan tenerlo. Pero escuchen, podemos saber todo esto, pero aún así no movernos, porque la luz de Dios es mucho más poderosa que la oscuridad, ¿oyeron? Así que no tengan miedo. Y les digo, Dios quiere usar a muchos para involucrarse en la política, para el consejo escolar, para hablar con los maestros, para hablar con las personas en su lugar de trabajo y defender la verdad. Háganlo de manera amorosa. Notarán que el otro lado es odioso. Nosotros no podemos ser así, pero podemos decir la verdad en la vida y tenemos que hacerlo. Le agradezco al rabino Jonathan Cahn por acompañarnos. Compren una copia de su libro, El regreso de los dioses, ya disponible. Y para más, visítalo en línea en booksbyjonathancahn.com. Díganos qué piensan sobre el programa de hoy con un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Siempre nos encanta saber de ustedes. Anímense hoy, escuchen. Levántense, amigos, es el momento de hacerlo. Dios tiene un ejército tan poderoso. Es hora de despertar y de que se cumpla la cosecha de los últimos tiempos y permitir que Dios nos use de manera poderosa. ¡Qué emoción por lo que Dios hace! No tengan miedo. Confíen en que Dios sigue en el trono y vendrá de nuevo. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.